vamos a utilizar. Un test unitario es, yo lo tengo definido como la unidad más pequeña de un sistema o aplicación que puede ser testeado, ¿sí? Es decir, nos da la capacidad de probar cada módulo por separado, ¿sí? Nos asegura que cada uno de los módulos funcione para lo que fue diseñado, ¿sí? Esa es la idea. Y verifica que sean correctos los nombres y los tipos de datos de los parámetros utilizados que devuelve, ¿sí? Esto ya les da una pauta a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, un test unitario, ¿sobre qué vamos a aplicar? Sobre qué, o sea, ¿cuál es la unidad más pequeña de un sistema o de lo que nosotros conocemos como, no sé, API, ¿sí? Y Una que, variable. y que va a testear justamente un test unitario. No, variable no. Un método, exacto. Entonces, esta definición nos dice rápidamente que los tests unitarios van a estar siendo aplicados sobre métodos, ¿sí? Después se explica un poco, em, bueno, el tema de los módulos, ¿no? Dice, asegura que cada módulo del programa funcione para lo que fue diseñado. Con esto se refiere a, se asegura de que esos métodos que nosotros vamos creando, que solucionan la lógica de negocio, hagan lo que sea que tengan que hacer y para lo que fueron creados, ¿no? Verifica que sea correcto los nombres, los tipos de datos, los parámetros y qué es lo que devuelve, ¿sí? En definitiva, vamos a testear o vamos a analizar todas las partes de un método mediante test unitario. El objetivo, ¿sí? De un test unitario, de este tipo de pruebas, es comprobar el correcto funcionamiento, y ahora lo llamo de otra forma, eh, el correcto funcionamiento de los componentes de un programa de manera individual, ¿sí? Acá sí ya nos vamos a sumergir un poco más en lo que a nosotros nos respecta, ¿sí? Porque no estábamos hablando de un sistema donde podemos dividirlo en módulos. Ahora estamos hablando de un programa y estamos hablando de métodos, ¿no? Que es la misma analogía que hicimos antes. Entonces, ¿cuántos niveles, volviendo un poquito para atrás, de testing sobre software hay? Tenemos estos que yo les estoy presentando hoy, que son los test unitarios o las pruebas unitarias. Tenemos test de integración, tenemos pruebas de sistema o test de sistema y pruebas o test de aceptación, ¿sí? Esos son los niveles que hay, o los 4 niveles principales dentro de cada uno de dentro del módulo de testing, digamos. Nosotros vamos a ver dos, ¿sí? Vamos a ver pruebas de integración y pruebas unitarias. Entonces, dijimos que las pruebas unitarias son test de componentes individuales y lo único que comprueban es que cada unidad o cada método o cada módulo funcione correctamente por separado, ¿sí? A diferencia del test de integración, que testea componentes integrados, es decir, testea cómo funciona eh, la integración de los diferentes módulos o las diferentes llamadas de los métodos, ¿sí? Eh, que pertenecen a diferentes partes de nuestro software, ¿está bien? Las pruebas de sistema, estas las voy a mencionar rapidín, eh, que es el tercero de los niveles de test. Básicamente prueban el sistema en toda su totalidad, ¿sí? Absolutamente todo, junto. Es como una prueba de integración, pero más compleja, ¿sí? Y las pruebas de aceptación es el test del sistema final, ¿sí? Son pruebas realizadas eh, en un entorno similar al de producción para probar, demostrar, analizar que nuestro sistema cumpla
con especificaciones y requisitos del cliente en específico, ¿sí? Eso es una prueba de aceptación. Bien, entonces voy a pasar a mostrarles un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, ya estuvimos viendo, ¿sí? Que, que un test de, que un test unitario, ¿sí? Va a testear métodos. Lo que vamos a hacer es crear algunos métodos e ir testeándolos de a poquito, ¿sí? Para ir mostrándoles un poco de sintaxis mientras voy explicando. ¿Les parece? Ya les comparto pantalla. Vamos a hacerlo por ahora sobre un entorno diferente al de Spring. Vamos a hacerlo sobre una aplicación normal, estándar, y después lo vamos a llevar a las APIs, ¿sí? New Project. Bien. Supongamos que tenemos un método, perdón, una clase. Obviamente vamos a tener que tener algún tipo de clase principal. No, pero supongamos que nosotros tenemos una clase que se llama calculadora. Lo hago de esta forma para que sea más simple, ¿sí? Ya después vamos a ir implementando cosas más complejas. Perdón, vamos a hacer package. Ya. Eh, Vamos a agregar una clase principal, por si en algún momento necesitamos usarla para algo y probar algo. Eh, lo dejamos así. Y nuestra calculadora va a tener dos métodos, ¿no? Sí, Mati. Hola, ¿cómo andas, Martín? Bien. ¿Podrías aumentarle un pelín la letra? ¿O Sí. soy yo que te chicato y no sé? No, no. Lo volví a mover porque el otro día necesitaba programar algunas cositas y me olvidé de volver a ponerlo tamaño clase. 18 es muy grande. Ok, esto está bien. Ahora me faltaría 15 mejor. Está demasiado grande. Editor. ¿Mejor? Gracias. De nada. Bien, decía, vamos a crear un método que retorne un entero, ¿sí? Que sea, no sé, una suma. Calcular suma. Va a recibir como parámetros dos valores numéricos de tipo entero, ¿sí? Y este método se va a encargar de retornar A más B. Bien simple, ¿sí? Por otro lado, podríamos tener algo así, por ejemplo. Algo como esto, ¿no? Recibe dos números enteros. Y lo que vamos a hacer acá adentro es verificar cuál es el menor, ¿no? Si A es menor que B, entonces retornamos A. Y si no, retorna B. Bien, hasta acá todo extremadamente normal, ¿no?
¿Hay alguna duda con esto? Imagino que no. No, no. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos fabricando código, estamos desarrollando, ¿sí? Y bueno, ya estuvimos hablando de calidad y todo eso, ¿no? Pero digo, va por ese lado esta explicación, ¿sí? Y empezamos a ver y pensar, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de negocio que tendríamos que testear? ¿Sí? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de los métodos, ¿sí? Y para cada uno de los métodos vamos a poder visualizar fácilmente, o si lo, si lo entendemos como se los voy a explicar, va a ser fácil. Em, ¿Cuáles posibles casos o cuáles posibles valores de retorno va a tener ese método, ¿no? Digo, si yo estoy calculando el mínimo, yo tengo dos posibles valores de retorno, ¿no? Si tengo A o B, ¿sí? Así como está planteado ahora, ¿ok? Probablemente pueda haber alguno más. Pero digo, en el caso de que A sea menor, va a retornar A. En el caso de que B sea menor, va a retornar B. Entonces, si yo envío en A un valor menor a B, yo sé que el valor que me va a retornar siempre va a ser A, ¿sí? Yo ya sé qué es lo que va a suceder según los parámetros que le envío. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. Entonces, la idea del test es que por más que nosotros sepamos que en este caso, ¿no? Eh, es algo tan básico, cuando estamos haciendo cosas un poco más complejas, probablemente también sepamos lo que va a retornar, pero muchas otras no, ¿sí? Bueno, es en las que no, que puede pasar, eh, vamos a poder fabricar algo que se llama test según diferentes escenarios o casos borde o como ustedes quieran plantearlo. La idea es poder verificar, por ejemplo, en algo tan simple como esto, cuántos escenarios posibles tenemos, ¿no? Sobre un mismo método. ¿Para qué? Para poder determinar o detectar bugs, para poder eh, inclusive trabajar un poco con lo que sería la documentación posterior. Digo, bueno, yo sé que en este método tengo tres escenarios, eso puedo documentarlo tranquilamente, ¿no? Bueno, en caso de que reciba tal cosa va a funcionar así, ¿no? Y en caso de que reciba tal otra va a ser esta otra cosa. Eh, la idea de fabricar test también ya les había mencionado, pero reduce el tiempo de prueba, ¿no? Y por ende los costos. Los test unitarios, cabe destacar que en particular son extremadamente rápidos, por ende, eh, en muy pocos segundos podemos verificar rápido algo, ¿no? Hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Tienen que saber algo muy importante sobre los tests. Y es que, en general, suelen representarse mediante la misma clase que fue creada por una cuestión de nomenclatura, estoy hablando, ¿no? Suelen representarse dentro de un entorno de test. Fíjense que automáticamente cuando yo creo un proyecto en IntelliJ, me abre una parte que dice test y dice Java, ¿no? Esto es una réplica de lo que nosotros tendríamos en, comillas, comillas, producción, ¿sí? La parte principal de nuestro software y en la que nosotros vamos a desarrollar. En el entorno de test nosotros vamos a tener nuestras clases de test, que en general representan eh, clases que pertenecen a nuestro entorno de programación porque es donde vamos a testearlas, ¿sí? Por ejemplo, yo si tuviera que testear esta calculadora, a esta clase dentro del entorno de test le pondría calculadora test, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Y están dentro del entorno de test. Más allá de ahora vamos a hacer una serie de configuraciones y qué sé yo. Siempre cuando estemos hablando de una clase de test, vamos a meterla dentro de un paquete así, no queda horrible así. Esto podría ser parte de un servicio, tranquilamente, ¿no? Podría ser calculadora service. Esto lo podemos tener acá adentro, ¿sí?
Capaz que estaría bueno hacerlo con una API. Ahora lo traspaso de último. Siempre, 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 siempre un test va a estar dividido por tres cosas. Primero y principal, sepan que nuestros tests van a ser métodos de esta clase de test, ¿sí? Que van a estar analizando métodos, hablando de test unitario, ¿no? Métodos de la clase que estamos testeando, ¿sí? Entonces, probablemente acá tengamos un método, ¿no? Que lo vamos a definir de cierta manera, ahora lo vamos a ver. Voy a ponerlo así directamente, tipo pseudocódigo, para que no confundirnos mucho. Y dentro del método, nuestro método va a estar dividido en tres partes. La primera es el arrange. La segunda va a ser el act. Y la tercera va a ser el assert. A esto se lo conoce como la regla de tres. Las 3A del test unitario, básicamente. ¿Sí? ¿En qué consiste cada una de estas partes? La primera organiza y prepara todos los objetos que son necesarios, o las variables, o los objetos, lo que sea necesario, para poder ejecutar el método que voy a testear, ¿sí? Si yo estuviera analizando el método calcular min, yo tendría que tener dos enteros para poder enviárselos, ¿no? Para poder testearlo. Entonces, en el arrange, ¿dónde estaba? Yo voy a definir esas dos variables, ¿sí? Que luego me van a servir en el momento del act, justamente, para verificar, para enviar al método que estamos testeando. El act es un paso intermedio, ¿sí? El paso intermedio este es básicamente en donde nosotros vamos a llamar al código, o llamar al método en este caso, que queremos probar, ¿sí? El cual probablemente dé un resultado, ¿sí? En este caso sí. Pero hay muchos casos que nosotros vamos a tener métodos que en vez de retornar enteros vamos a retornar void, por ejemplo, ¿no? Bueno, para esos casos hay algunas triquiñuelas que les voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero por ahora quedémonos con esto, ¿sí? En el act nosotros vamos a llamar al método y ese método nos va a retornar algo, ¿ok? Y por último el assert. El assert es donde nosotros verificamos que lo que nos retornó el método llamado es exactamente lo mismo que lo que yo esperaba. ¿Está bien? Este ejemplo. Si yo envío un 2 y un 5, yo estoy esperando que me retorne 2. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener que comparar lo que me retorne el método llamado con un valor hardcodeado que yo sé que va a ser el resultado. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? Ese entorno de test existe en todos los ambientes, lo tiene NetBeans, la carpetita esa de test, ¿no? La tiene NetBeans, la tiene Visual Code Studio, ¿todos o es solamente del IntelliJ? ¿O hay que armarla si no estuviera? Em, creo que sí. Creo que sí. Que viene en la generación de proyectos. Por lo menos, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a crear nuestro proyecto, y fíjate que ya en este caso el proyecto que descargamos de Spring viene directamente con esto. Viene con un entorno de test ya configurado, por ejemplo. Creo que es de Spring, no es del IDE. A eso Ah, voy. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta final. entendido. Bien, vamos a hacer una API nueva que sea similar a lo que estábamos haciendo recién. Uy, perdón, voy a estornudar. Listo, estornudo solucionado. Vamos a hacer una API Spring. Vamos a hacerle, por ejemplo, calculadora también. No.
WT. No, esto no, vamos a poner de esto. Java Maven. Java 11. Pip, 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 pip. Spring Web. ¿Faltará algo? Sí, estoy grabando, estoy grabando. Bueno. Esto no hace falta nada de todo esto. Bien. Por ahora lo dejamos así. Creamos. Cuando creemos esta aplicación 2.7.5, prebuild, eso está todo ok. Vamos a agregar la clase. Sí, Mati. Ahí en la creación de proyecto es lo que nosotros tendríamos que hacer desde la página de Spring, ¿no? Si no tenés el Ultimate. Sí, exactamente. Joya. Vamos a hacer una clase que se llame add. Porque lo único que va a hacer es sumar. Sí. Sí, Carlos. Decime. Consulta, ¿cambiaste ahora a Spring Sí, ahora sí. por algo? O sea, ¿y el otro en qué quedó? ¿En nada? No, el otro quedó en nada, por ahora. Ok. Sí. Estaba tratando de seguir. De repente miré y dije, esto es Spring. Digo. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que ya puse en el paquete de service una clase add Ok. que lo que va a hacer va a ser, va a tener un método para sumar, ¿no? Así que ya directamente lo dejamos así. Ok, gracias. De nada. Sí, refactor, me arrepentí. Es que es mejor así, me parece. Solamente estaba pensando en eso. Bueno, ya tenemos ahí eso, podemos dejar si queremos un controller. Como para probar en caso de que lo necesitemos. Y este servicio habría que arrobarlo con @service. Como para ir dejando las cositas bien claras, ¿no? Y a esto hacerle una inyección de dependencia. Ah, y al servicio ponerle su propia interfaz. Vamos a hacer las cosas con las prácticas que les enseñé. Y add. Ahí va. Pero no se enoje, señor, déjeme escribir, por favor. Capaz que no le gusta. A ver. Ah, me había olvidado del implements. No estaba mal lo que está escribiendo. Implements. I add service. Y a esto lo vamos a cambiar. Bien. A ver ahora si le agrada o no le agrada. Ah, pequeño detalle. ¿Por qué se me fue el método? ¿Porque hice control Z? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo hice? Capaz que lo hice acá. Ahí está. Ahora sí. Lo había hecho en el controller. Bien. Bueno, tenemos nuestro método, nuestra implementación de ese método, ¿sí? En definitiva, sigue siendo algo bien, bien simple. Ahora, si yo quisiera testear, podríamos tener un endpoint, ¿no? Ya que estamos. Arroba getMapping. Ah, primero la inyección, ¿no? Dije. I add service. Service. No.
Esto lo hice mal. Vamos a renombrarlo. Calculadora controller. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos a recibir como argumento un add service. Listo. Y ahora sí, podemos hacer el arroba getMapping. Vamos a dejarle la URL comillas comillas barra suma. Vamos a dejarlo así. Pero recuerden que esto es un response entity, always. Bueno, vamos a hacerlo con response entity string. Ya. Return new response entity. Y acá vamos a llamar al service. Punto sumar, enviándole algo que recibamos. Coma, http status, ok. Bien. Esto que vamos a recibir es un path variable. Que tenga el valor de A y que sea un entero. Si quieren esto lo pueden transformar a integer o poner integer. Y lo mismo pero para B. Ok, mandamos A, coma, B. Bien. Creo que no me estoy equivocando en nada hasta ahora. Si ven algo que me equivoqué, avísenme. Siempre me confundo. Faltaría agregar. Endpoint no, ya no tendrían que ir entre llaves. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Ahí en el endpoint no tendrían que ir así para agregarlo entre llaves. ¿Qué cosa? A y B. Después de suma. Claro, lo que yo quería era hacerlo como una query param. Entonces debe ser el otro. Siempre se me olvidan, siempre se me El de confunden. path variable es el que va entre llaves. Listo, rico es param entonces. Gracias. Eso es. Esas son las cosas que se me van de la cabeza. Bien, gracias. Bien, ahora sí. Tenemos dos requests param. ¿Y qué decías vos, Marcos? Eso mismo que dijo Carlita. Ah, ahí estamos. Igual, Bien. yo no me acuerdo si son request param, yo estoy acostumbrado al query, pero es de JAX-RS. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, siempre se me confunden porque, no sé, no me entran nunca en la cabeza. Yo estoy acostumbrado a otra cosa también. Yo estoy acostumbrado a recibir HTTP Servlet Response o Servlet Request, por ejemplo. Más antiguo. No me entran algunas de estas anotaciones. Así que bueno, ahí va. El punto de esto no es tanto cómo funciona el endpoint, ¿sí? Si tiene muy buenas prácticas o muy malas prácticas, ¿sí? Eso ya lo aprendimos antes. Lo importante ahora ¿qué es? Ver al test. Ver el test, ¿sí? Y esta clase que es la que... Perdón, esta no. Esta. Este método en particular que es el que vamos a testear, ¿sí? Entonces vamos a nuestro método, ya nos provee de un método. Fíjense algunas cositas, algunos detalles. Todos los métodos de las clases de test no tienen operadores o modificadores de acceso, no son ni públicos ni privados ni nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no No. filtración. Porque no tiene sentido que tenga. O sea, si lo estoy testeando, yo quiero tener acceso a todo eso. Van a correr en tiempo de compilación. Les estoy dejando pensar. Si no tienen modificador de acceso, ¿qué acceso tienen? Default. Default. ¿Y a dónde me deja acceder default? A la misma clase, otras clases del mismo paquete. Del mismo paquete, exacto. No hace falta ir a otro lado, ¿sí? No es necesario. Por eso es que se deja como default. Y lo mismo pasa con la clase, ¿sí? Con la clase de test.
¿Ok? Bien, por otro lado, la notación @Spring Boot Test lo que está haciendo es configurando a toda esta clase dentro del entorno de test de Spring para poder realizar los tests como nosotros queramos, ¿sí? Y para poder acceder a todas las annotations que nos brinda Spring. Una de ellas es @test y @test la vamos a utilizar para decir que este método es un test, ¿sí? Y cada uno de ellos, cada uno de los métodos de test va a ser un test individual y no tiene que depender del otro, ¿ok? Bien. Entonces vamos a ir anotando, las primeras veces voy a escribirlo. Ya más adelante lo voy a dejar de escribir. ¿Ok? Para ir recordándolo, ¿no? Para tenerlo como una buena práctica. Nuestro método, que en realidad no se llama contextLoad, se llama sumar. ¿Sí? Podemos ponerle sumar test. Por ahora esto está bien. Vamos a usar una buena práctica. Sumar test OK. ¿Qué significa esto? Le estoy poniendo el nombre del test que va a analizar si la suma si este método está OK. ¿Sí? O sea, el caso feliz, el caso bueno, el caso en el que todo sale bien. ¿Sí? Yo le mando dos números y responde con la suma correctamente. ¿Sí? Ese es el caso que voy a testear ahora. Entonces, lo que se puede hacer es declarar en la range dos números con su propio valor. Por ejemplo, ¿no? Y también podemos definir ya la respuesta, ¿sí? Ahora lo voy a escribir todo bien explícito. Después pueden acotar un poco todos los nombres, ¿no? La respuesta esperada es 8. ¿Sí? Uy. Dentro del act, lo que voy a hacer es tema muy importante, invocar el método, ¿no? Para poder invocar el método, tenemos algunas formas de hacerlo, ¿sí? Pero la que yo voy a utilizar es una inyección de dependencias, ¿ok? Yo voy a inyectar una dependencia porque voy a estar usando algo que se llama JUnit, ¿sí? Después vamos a ver qué es más en explícito. Ahora quería mostrarles un poco de sintaxis de test, pero más adelante voy a explicarlo más en profundidad, ¿sí? No se preocupen. Voy a hacer esa inyección, que es lo mismo que hacer una inyección eh, en, en mi entorno de programación. Si no, lo podemos hacer un poco más simple. Y hacer esto mismo con AutoWire, que es la versión rápida. El resultado va a ser igual a la ejecución de este servicio punto este método con los parámetros que le dio yo. Perdón. Número 1, número 2. Bien. Lo ejecuto. Solo ejecuto ese método, ¿sí? Y guardo el resultado en una variable dentro de mi test. Y por último, lo que debería hacer es un assert. Que por cierto, hay un montón de aserciones, ¿sí? Pero ahora vamos a estar viendo esta por ahora, que es como el primer inicio, que es el assert equals. Probablemente les tire el error así, porque esto es un método estático de la clase assertions, ¿sí? Es este que está acá. Fíjense que ahí me lo agregó. ¿Dónde está? Debería estar por acá. Acá está. ¿Sí?
Por eso lo puedo llamar de esa forma. Si yo no quiero hacer el import estático de esto, porque no les gusta, o porque no quieren, pueden hacer assertions.assert equals y listo, ¿sí? No hay ningún problema. Y lo que yo voy a hacer acá es comparar la respuesta esperada con el resultado, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Expected va del lado izquierdo del argumento del método assert, ¿sí? Entonces, respuesta esperada, coma, resultado, ¿sí? Si yo ejecuto este test, en teoría, a menos que me falle la inyección de dependencias, que a veces puede pasar, debería estar todo ok, ¿no? Yo le mando un 8 y yo le mando un 3 y un 5 y me retorna un 8, ¿sí? Fíjense que dice sumar test, está ok. Ahora, lo interesante de esto no es ver cuando todo sale bien. Lo interesante de esto es ver cuando todo sale horriblemente mal, ¿sí? Así que vamos a forzar eso. Vamos a ver qué pasa si yo le mando un 45, un 3 y estoy esperando un 8. Yo selecciono este test y fíjense lo que me muestra a mí la consola de test. Me está diciendo, vos estabas esperando un 8, pero recibiste un 48. Entonces, si vos estás seguro que la respuesta esperada es 8 y recibiste un 48, vas a ir a ver el método y vas a decir, en este método hay algo que está mal cuando envío esto y esto. Y vas a analizar ese método. La idea del test es esta, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Qué pasa si de la suma entre los dos números se pasa del límite del entero? ¿Qué error te tira? Por ejemplo, pasa un long. Quiero saber el test, qué error tira. No me acuerdo el límite del entero, pero ¿qué pasaría? El límite del entero. A ver. O sea, quiero decir que entre ambos números Sí, pasa el es un límite del número entero. muy específico igual. Sí. Em, lo que podemos hacer es multiplicarlo si querés. Ahí me pasé, ahí no me pasé. Lo multiplicamos por 3 en vez de sumar, a ver. Todo sea por nana. Ok. Cualquier cosa, la que tiene la culpa es ella. Si explota, Ahí, vamos a correrlo. Por cierto, se dieron cuenta de dónde corro el test, ¿no? O sea, lo corro desde acá. Clic derecho, run, sumar test, ok. Lo mismo. O sea, estoy esperando algo, me retorna con otra cosa. Probablemente esto que estoy retornando es más grande que un entero. está listo. Yo no analicé si el tipo de dato retornado es uno u otro. Yo lo que analicé acá en el assert si el valor es igual. Si el valor de respuesta a entrada es igual al resultado, ¿sí? Podría ser Maxient. Si de todas formas se está esperando un entero, tendría que pasarse la memoria. No me acuerdo cómo se hacía. Lo habíamos visto, ¿no? El Integer en Maxient. mayúscula, Integer. punto. Gracias. Pasa que si querés testear eso, en realidad lo que va a fallar primero es el método. El método te va a devolver un error porque lo que devuelve no es un entero. No. De hecho, lo que te dice que falla es la aserción. Está bien, pero porque vos estás probando el test, pero en realidad si vos corres la aplicación agregándole 2, debería fallarte el retorno del método, más allá del test, A ver, porque no va a devolver un int. vamos a hacerlo más simple. Otra vez. O sea, si yo le sumo algo al valor máximo, está por fuera del rango, ¿están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, sería max value más 3. Es lo que estamos esperando, ¿no? El valor más 3.
sea, está todo ok acá, en teoría. El test no falla. Pero nosotros estamos analizando qué cosa. ¿Qué estamos analizando? El valor máximo más 3. Yo estoy analizando si mi respuesta esperada es el resultado que me dio el método. Y eso es correcto. Yo no estoy analizando ni el tipo de dato ni ninguna otra cosa. ¿Se entiende, Andy? Sí, sí, por eso. Pero a lo que voy yo es que en el caso que decía, creo que era Nana que preguntaba, lo que va a fallar es el método que te está devolviendo algo que no va a devolver nunca, porque vos esperás que ese método devuelva un int, Exacto. un long. Nana quería ver si el valor que a mí me El método retornaba, fallaba. si fallaba el test. Nana quería ver si el test fallaba, si se superaba el límite. La respuesta es no, no falla el test. Claro, y quería ver si tiraba algún otro error o algo cuando pasaba el límite. El test no va a tirarte un error, porque el test lo que vos te estás Está bien, está bien. analizando es esto, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Curioso, ¿no? Porque debería fallar. Debería, pero no, no lo hace. O sea, lo que debería fallar es el método, sí, estamos de acuerdo. Claro, es que pasa que pareciera que el test es como algo interno que no ejecuta en sí el método, sino que prueba que el resultado sea el mismo, nada más. Claro, Después el exactamente, método se ejecuta de otro lado. exactamente. Sí y no, porque estás guardando una variable result, que es una variable entero, que es de 32 bits. No debería pasar del máximo de int. Es curioso eso, lo voy a analizar después. Sí, sí, es curioso, es curioso. Yo también lo veo como bastante curioso. Bueno, antes de seguir con test, me veo obligado, porque ya les mostré un poquito de sintaxis, de continuar con la parte aburrida de todo esto. ¿Sí? Y que es, o sea, esto es un pedacito o una porción de sintaxis. ¿Sí? Esto no es todo lo que vamos a ver de test unitarios, tranquilos. Pero es necesario recurrir un poco a la teoría, ¿no? A lo que los libros dicen, ¿sí? Para poder continuar. Porque hay muchas cosas que nos faltan, que no puedo explicar por justamente eso. Así que voy a dejar de presentar y vamos a tener una charla amena. ¿Qué les parece? Que quieren hacer más test. Tranquilo, ya va a haber tiempo. Em, Yo pongo un gran voto en que me parece una parte excelente para explicar, aunque sea por arriba, debug. mm, lo que pasa es que eso es parte del día a día, un debug. O sea, si querés podemos debuguear algo, pero no sé si... No lo tengo planificado, de hecho. Yo debuguearía el mismo test de sumar con un breakpoint en cuando llama al método y mostraría cómo se puede entrar al método y ver cómo se va pasando. Capaz es mucho. No, eso es muy simple, es muy simple. Lo que pasa es que no lo tengo dentro del tiempo habilitado. Es decir, no tengo o sea, tengo X cantidad de tiempo, ese tiempo lo quiero implementar en las cosas que quiero. Ok. Después, si quieren, esto lo podemos hacer en algún día que tengamos, que esté dando un ejemplo, agarramos y debugueamos uno, ¿sí? No hay problema. Pero no es mucho, son tres cositas que hay que ver. Bien, lo que sigue en fútbol de primera es principio first. ¿Saben lo que es? Todos los, No. todos los tests, ¿sí? ¿Alguien dijo sí? No, ni idea. Ah, no tengo un sí, qué lástima. Los principios FIRST es un acrónimo, en realidad, ¿no? Sí, Silvina. O el principio FIRST. Bueno, se ve que levantó la mano sin querer queriendo. Es un acrónimo de 5 características que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que considerar para fabricar test unitarios, ¿sí? El primero hace referencia a FAST, ¿sí? Se los voy a escribir porque si no me voy a quemar el cerebro pensando. El primero es FAST, ¿sí? Las pruebas unitarias, ¿sí? Deberían poder ejecutarse en muy pocos segundos. Como vieron, no tarda mucho, ¿no? En ejecutarse. Van a ver que un test de integración va a tardar muchísimo más.
Eh, Esto posibilita ejecutarlos de manera frecuente e identificar bugs de manera rápida y sencilla. Eso habla la F de fast. Independent, que habla de que tiene que ser independiente. ¿Sí? Cada prueba unitaria tiene que ser independiente de la otra. Esto recuérdenlo siempre. El principio first es muy importante. El resultado de la ejecución de un determinado método para un test no tiene que poder, eh, mejor dicho, habiendo ejecutado un test, ese no tiene que afectar el siguiente ni el anterior al que estoy ejecutando en este momento. Es decir, por más que yo ejecute un método de guardar algo, ¿no? De guardar algo a nivel de persistencia, y en el siguiente borre, y en el siguiente modifique, cada uno tiene que ser independiente, ¿no? Piensen en la secuencia de cosas que acabo de decir. Agregar, borrar, modificar. El modificar está después del de borrar. Si usamos el mismo objeto y tienen dependencia, el último no lo van a poder, les va a fallar. ¿Sí? Si no tienen dependencia, no les va a fallar. ¿Se entiende? ¿Entienden el punto? No estoy hablando de dependencias en programación orientada a objetos. Estoy hablando de que hay que usar algunas técnicas para que cuando se termine de ejecutar el test, vuelva a un estado normal todo. ¿Sí, Carlos? Me quedé pensando con eso que dijiste de los pasos, ¿no? Hay veces que vos querés probar que agregar uno y después listarlo para ver que se lista bien, digamos. O sea, podría, o eso lo combinás todo en un único test, el agregar y después el listar, todo en uno solo. No. Acordate que los test unitarios lo único que hacen es verificar que ciertos métodos de la aplicación funcionen. ¿Está bien? Entonces yo dentro de un test no voy a listar nada. A menos que necesite tener una bandera, ¿no? Pero no voy a listar nada. Yo en todo caso me fijaré o tendré un método de testeo para el método del servicio que lista a todos los usuarios. Pero ese no depende del anterior. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Ok. Bien. Y en el caso de agregar, lo que tengo que hacer es, dentro del mismo test, quizás verificar que haya llegado hasta cierto punto, porque en general los métodos de agregar eh, no retornan nada. Algunos sí, pero no suelen retornar nada. Entonces, si pasó por este punto y está todo ok, significa que se guardó. ¿Está bien? Eso ya lo vamos a ver igual. Justo con el de guardar, vamos a verlo bien. Bien. La R es de repetible. ¿Sí? El resultado de las pruebas tiene que ser el mismo independientemente del entorno en el que se ejecuten. ¿Sí? No deben depender ni de configuración de usuarios, ni de hora de ejecución, ni de nada por el estilo. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, probando un método que maneja fechas, supongamos, estoy probando un método que agrega boletos de avión, ¿no? Que vende boletos de avión, por ejemplo. Uno de los datos del boleto es la hora de venta, ¿no? Bueno, en vez de usar una hora en específico hardcodeada, usen el today, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el repetible, con respecto a la hora. Eh, y mismo ejemplo para configuraciones, ¿sí? Tienen que ser generales. Self-validating es el cuarto, ¿sí? Que significa que tiene que ser autovalidado, autoevaluado. Tiene que dar un resultado claro, ¿sí? Que indique si ha pasado o ha fallado, ¿sí? No debe requerir ninguna operación extra por parte del usuario, ¿sí? Es decir, yo tengo que poder ejecutar el test y a mí me tiene que poder decir si falló o pasó, como acaban de ver. ¿Falló o pasó? ¿Sí? En algunos lugares hay puntos intermedios sobre este, sobre este paso, ¿sí? Que podemos llegar a ver más adelante.
Y por último, timely, ¿sí? Que significa, o por lo menos tengo anotado, que quiere decir oportuno, ¿sí? Las pruebas deben estar desarrolladas lo antes posible y siempre antes de subir el código a producción, claramente, ¿no? Eh, Idealmente se puede aplicar TDD, ¿no? Que es justamente esto que les mencioné en algún momento de fabrico el test y el test creo el método, ¿no? Al revés de como estamos haciendo ahora. De eso habla el principio FIRST. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fast, independent, repetible, self-validating y timely. Sí, exactamente. Exactamente, Marcos. ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Bien, sepan que para llevar a cabo pruebas del estilo unitario, hay varias herramientas que podemos utilizar desde Java, ¿no? La que yo le mencioné recién que estaba utilizando yo se llama JUnit, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar, pero no es la única que vamos a utilizar. Vamos a utilizar otra más, que se llama Moquito. Pero también hay más, ¿no? Probablemente conozcan alguna otra. Creo que había una que se llama Test Engine o algo así, Test Engine o algo parecido a eso. No me acuerdo el nombre bien. Pero también está, digamos, son como plataformas o herramientas para desarrollar test. Entre comillas, digamos, podríamos decir que son eh, motores de test, librerías de test. Y varían según el lenguaje de programación, estas, ¿no? O sea, en nuestro caso tenemos esas dos que vamos a usar y hay más, pero según el lenguaje hay más. Sí, hay más motores. ¿Alguien testeó en algún otro lenguaje? ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Carlos? ¿Carlos dijo que sí o dijo que sí a otra cosa? No, habías preguntado antes, después de que Marco planteó el first, si estaba todo ok. Ah, bien, Estábamos buenísimo, claros. buenísimo. Buenísimo, gracias Carlos. Entonces JUnit, que es el que con el que vamos a empezar y ya les estuve mostrando un poquitito de eso, eh, en este caso es un framework, ¿sí? En particular, de unit testing, que se usa muchísimo en lo que es el ecosistema de Java. Nosotros vamos a usar la versión 5, ¿sí? Que tiene algunas modificaciones con respecto a la versión 4, ¿sí? La versión 4 hacía algunas cosas diferentes. Em, la idea es que la versión 5 soporta eh, cosas de Java 8 y la versión 4 no, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas medio específicas, pero es necesario que lo conozcan. Em, no sé si hablar un poco de arquitectura de JUnit, la verdad es que no nos interesa tanto ahora. Si quieren buscar información, después les paso algunos links, ¿sí? Háganme acordar nada más. ¿Qué es eh, o quién es el que nos permite utilizar JUnit? Bueno, Spring Boot Starter Test, que es la dependencia que se agrega automáticamente cuando creamos una aplicación en Spring, ¿vieron? Dentro del POM, ¿se acuerdan? Fíjense, chequenlo ahora si quieren, seguramente lo tienen todos y todas. Eh, esa dependencia contiene un montón de librerías, ¿sí? Una de ellas es JUnit, estándar para test unitario en aplicaciones en Java. Spring Test y Spring Boot Test, que son utilidades que nos brinda Spring para eh, test de integración y para aplicaciones hechas con Spring. AssertJ, que es la librería de aserciones, esta que yo les mostré, ¿vieron? Assertions.assert. Viene con Moquito, ¿sí? Que es un framework para mocking en Java, que ya en algún momento lo vamos a ver. Viene con algunas cositas más que no sé si vamos a analizar tanto, que son JSON Assert, JSON Path, Hamcrest, ¿sí?
nada, el Hawkers es una librería de objetos matcher. El JSON assert es una la librería de aserciones para JSONs. Y el JSON path es un next path para JSON, ¿sí? Nada. No se preocupen mucho, lo único que tienen que saber es que esta dependencia es la que nos permite a nosotros llamar todas estas anotaciones y clases dentro del entorno de test. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, consulta, inquietud? ¿Algo que me quieran preguntar sobre test en general? ¿Nada? No, es que ya está, Carlos. O sea, ese sí, te lo muestro igual. O sea, viene por defecto. Yo recién creé el... Recién creé la aplicación, ¿viste? La que acabamos de crear, la de calculadora. Sí, sí. Bien, y no tiene... O sea, ya viene por defecto, ¿sí? Cuando yo le puse las dependencias de web y de Spring y qué sé yo, ya me viene por defecto el starter test. ¿Qué es esta que está acá? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? No habría que agregarla. Yo no la agregué, de hecho. O sea, lo abrí ahora para mostrártelo a vos. Ah, ok, 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 ok. Perfecto. Sí, viene por defecto. Si vos ya creaste una aplicación, fíjate si te viene creada, seguro va a estar ahí. Sí, sí, la tengo, pero de la clase anterior me había quedado con unos errores con eso del validation, eso que habíamos visto, y me habían quedado unos en rojo que no se anotaban, y digo, bueno, después lo miraba, pero nada, es de otra cosa, nada que ver. Tranqui, no pasa nada. Bien. Voy a volver a compartirles que quería hacerles mención a algunas cositas que fuimos viendo. Anotaciones. Anotaciones con JUnit, ¿sí? Es esto. Vamos a tener @test, que dice que este método que estamos ejecutando acá es un test, ¿sí? Por cierto, si yo tuviera más de un método y quisiera ejecutarlos todos juntos, podría ejecutar la clase calculadora application test, ¿sí? Esto no sé si lo habían visto, pero bueno, se los comento para que sepan. A ver, quiero ver este simbolito porque no me aparecía nunca antes. Ok, las dependencias de AutoWire. ¿Se puede navegar por eso? Ah, mira qué interesante. Bien. Bueno. Hay otra anotación que vamos a utilizar. Otras anotaciones que podemos llegar a utilizar que son, por ejemplo, yo puedo definir otro método. Public, perdón. Supongamos que nosotros sabemos que nuestra aplicación maneja 3 objetos, 2 variables, o, ¿no? Que todos los tests que vamos a necesitar los podemos setear nosotros, ¿sí? Esto no hace falta que esté así, ¿sí? Puede ser así. Hay anotaciones que están muy buenas, que son el after each, ¿sí? Tenemos otra más que es, bueno, after each lo que hace es después de cada, ¿no? After all es después de todos, ¿sí? ¿Después de todos qué? Después de todos los tests, ¿no? Y ahora voy a explicar qué pasa después de todo eso. Tenemos before también, before each y before all, que son la contraparte de after, ¿no? De los after. Ahora, cualquier método que tenga esta anotación, después de todos los tests, va a ejecutar lo que sea que tenga acá adentro, ¿sí? Antes de todos los tests, perdón, antes de todos los tests, before y after, después, se me confunden. Estoy como izquierda o derecha, ¿vieron cuando no sabes cuál es cuál? Bueno, así. Antes y después de todos los tests, según la anotación que usemos, ¿sí? Se va a ejecutar este método. ¿Para qué sirve? Para lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Si yo, por ejemplo, before each o after each mejor. Después de cada uno de los tests, yo quiero, por ejemplo,
que mi objeto en persistencia, o que los objetos que tengan persistencia en la capa de persistencia sean x5, ¿sí? Bueno, acá podría hacer el seteo de esos valores, o inclusive podría antes de cada, ¿sí? Que también se usa, llamar a un método de una clase de util que me cargue una instancia de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo persona igual, en vez de tener un new persona y tener una instancia que llame un método que sea load personas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener algo así. Y en vez de que esto sea una sola persona, tener un conjunto de personas. ¿Está bien? Y vos usás la que quieras dentro de esto. O podríamos, otra cosa que también es recontra remil válido, es decir, bueno, yo voy a tener dentro de mi clase una lista de personas. Listo. A es igual a load personas. Antes de cada uno carga todo. ¿Se entiende? Esa es una anotación muy útil. El before each, before all y after all. ¿Estamos hasta acá? Otra que pueden usar si quieren, tienen ganas, si quieren probar, es el display name. Ay, no puse arroba. Display name. ¿Y qué pasa con la de display name? Podríamos ponerle un nombre a un test. Testeo o un texto. Que todo está ok. Entonces cuando yo ejecute ese test, perdón que tengo que borrar un par de cositas. Ay, no funciona el control de acá. Ahí está. Cuando yo ejecuto este test, en vez de sumar test ok, me va a mostrar testeo que todo está ok. ¿Lo ven? ¿Cómo se muestra este test? Entonces así es más fácil definir. Muchas veces lo que hacen es agarrar y decir user history 1, testeo que todo está ok. ¿Sí? Entonces eso es mucho más visible. Tengo una user history que me define un determinado requerimiento y le digo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? De una manera muy rápida y ágil. ¿Sí, Carlos? Consulta, Martín, si por ejemplo vos querés hacer un segundo test y querés sumar, no sé, 2 negativos para ver que la respuesta esperada sea negativa, ¿tenés que crear otro método Sí, o dentro agarras del esto, mismo? Ajá, decís esto así. claro, Igual los números negativos los va a sumar y debería estar bien. claro, Ah, claro, sí, sí, pero estoy inventando un ejemplo, digo, o sea, se pone, no ok, por ejemplo. ok, Y testeo que todo no está ok, ok, ¿no? Y tendrías que tener algo preparado dentro del método para que te dé algún tipo de respuesta que vos sepas que podés manejar. Ejemplo, hay métodos que lanzan excepciones, ¿no? ajá, Bueno, podrías tratar de capturar una excepción. ok. O sea, vos haces un método por cada testeo Por cada caso, unitario, ¿eh? por cada caso. Por cada Sí, caso un método. sí, Ok. Y por cada clase, una clase de testeo. sí, exactamente. Mira. Y esto es común en la industria, digamos. Sí, Mira. sí, sí, sí. De hecho, sí. Ahora, fíjense un pequeño detalle. Este lo voy a borrar porque era el de ejemplo que estábamos viendo. Pero hay algo que me gustaría mostrarles y es sobre lo que hablamos al principio. Ahora continuamos con JUnit igual, un ratito más, tenemos muy poquito más. Yo puedo a esto correrlo con algo que se llama coverage, que a mí me da información muy importante. Y créanme que es muy importante. A mí me está diciendo acá qué porcentaje de líneas cubiertas de mi código tengo con ese test. Fíjense. Exacto, éxito y fallo, en general.
Me perdí en el chat. No entendí el último mensaje de Marcos. Pero bueno, Martín, justo sobre eso te quería preguntar. Yo sé sí. que Eclipse, y lo he usado bastante, tiene un feature que a vos te permite, vos escribiste tus test, lo corres, y después cuando vos vas a la clase main donde testeaste, o al método que Sí, testeaste, te va a marcar acá también. cuántos casos te quedan. ¿Lo A- marca? Acá te lo marca en verde o en rojo. ¿Se entiende? O sea, como Ok, acá pero no tenemos te un dice solo cuánto- método, supongamos que pero tengamos no otro te dice método. cuántos casos. No, pero el que yo te digo te va a marcar, por ejemplo, eh, supongamos que vos estás testeando un método que tiene un if, ¿no? Y ese if tiene, no sé, tres distintas chances. O sea, tiene tres tipos de resultados distintos. Entonces, cuando yo haga mi test y lo corra, y yo vengo de nuevo a la clase que testeé el método, me va a decir cuántos casos de uso me falta testearle. Eso en Eclipse sé que está, no sé si en IntelliJ lo tiene también. Por ejemplo, te doy este ejemplo, ¿lo querés? ¿Te sirve? Sí. Bien. Entonces, A tiene que ser mayor a 2 para que sea una suma, ¿sí? Cuando yo voy al test, no voy a poner un if ni nada por el estilo acá. Yo le mando un 3, un 5 y el resultado tiene que ser 8. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿A qué parte entró de esta función? ¿Por dónde estuvo mi...? y la segunda. O sea, ¿llegó hasta acá? Sí. No, llegó hasta acá. Pero no es si A es mayor a 2. Sí, llega hasta acá. Retorna y sale. Acá no toca nunca. ¿Está bien? Pero A no es 3. ¿No es 3 y 5? Por eso. Ah, mayor a 2, perdona, está bien. Sí. Ok, sí, sí, estaba cualquiera, estaba A mayor a B. Ok, Bien, entonces eh, entra hasta acá, sale, ¿sí? Por ende esto no lo toca. Bien, vamos a ejecutarlo con coverage de nuevo. No falla, porque está bien, el resultado es 8. Pero fíjate, me marca en rojo la línea que no testeé. ¿Lo ves? Acá a la izquierda. sí. ¿Eso no es lo que estaba buscando? No, es parecido. O sea, esto también lo tiene Eclipse, te marca toda la línea, no te pinta el costado solamente, pero además a la altura del if te va a marcar, por ejemplo, con un circulito, un número, por ejemplo, ponerle que sean 3 los casos de uso que Sí. pueden No, que no quedan, hay. No te te dice. va marcando cuántos te quedan, o sea, cuántos todavía no testeaste. Ya entendí. Lo que esto sí te dice es qué porcentaje de líneas de código tenés y qué Sí, cosas tenés testeadas. ok, No te dice bien. cuántos posibles casos de uso hay. Porque querría ver si aumento la complejidad, si es tan preciso. Habría que verlo. Habría que verlo. Capaz que usa el criterio de los if nada más, pero no necesariamente es el único recurso que hay, el if. No, obviamente, siempre que haya casos de uso a testear, es una feature, no me puedo acordar ahora cómo se llama, lo tenés que instalar en Eclipse. Es un plugin. Y es un plugin, exacto. Sí, 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 sí. Eh, no me puedo acordar cómo se llama, No, yo no pero lo trabajé nunca el Eclipse, así que muy poquito trabajé. Yo nunca vi coverage. ¿Qué pasa si usas en el return un ternario y evalúas ahí la condición? ¿También te marca 50%? Podríamos probarlo, pero estoy bastante convencido de que sí. ¿Lo hacemos? Si Entonces, tiene ganas y tiempo. sí, sí, es obvio, obvio. verdad. Return. Para esto sí. Em, Tendríamos la condición A mayor que 2, A mayor que siempre me 2, pregunta. lo que sería que responda cuando A return más B, A 2 más B, puntos. exacto. 2 puntos, A menos B dije, ¿no? Algo así había hecho, ¿no? Sí, así estaba. Me falta una llave, perdón. Ahí estamos. Bueno, lo corremos de nuevo. Acá voy a ponerle que quiero reemplazar lo que tengo, ¿sí? Porque si no, me agrega y yo no quiero que me agregue, yo quiero que me lo reemplace. Me toma la línea de código como analizada, cosa que no está bien, creo.
Pero igual te está mostrando el 50%, está bueno. Sí. No, me está mostrando el 100%, perdón, Ah, ok. Pensé que mostraba el Esta es la clase. Me está mostrando el 100%. No detecta, Y si, digamos. y si los puntos lo bajas una línea, le das enter, solo por probar. Hay herramientas que hacen esto mucho más precisamente, O sea, esto es una herramienta de IntelliJ, el coverage. Ahí está. Pero ¿qué pasa si yo hago esto así? Ahora entré en la duda. Ahora quiero saber. Ahí está bien, está bien, está bien, está bien. Bien. ¿Se puede llamar a un test dentro de un if? ¿Cómo llamar a un test dentro de un if, Tincho? Despláyese. Si una condición se cumple, que ejecute otro test. No. O sea, creo que no por cómo estamos construyendo los tests. Bueno, ahí aparte de un test de integración eso, más que de un No, test unitario. no. Un test de integración tampoco. Está bien, está bien, está bien. Pero, porque te explico por qué no me parecería poner lógica con respecto a test. Porque los tests no los llamamos, los ejecutamos. Sí, no es como un método común. No es un método de una clase que yo puedo llamar en cualquier momento de todo mi programa. ¿Entendés? Yo ejecuto un determinado test en un entorno de test. No es una aplicación, son cosas diferentes. Bien. Martín, Sí, entonces, si vos ejecutás el test así con ese redondelito rojo, ese que mostrabas hoy más temprano, ¿no? O sea, claro, tenemos vos estos ejecutas. dos. Ok. ¿Y qué? ¿Y tenés que ir a cada clase? Ponele que vos tenés, no No, sé, 3, 4 clases, ¿tenés que ir a cada clase a testear el circulito rojo? no. Ah, Lo puedes hacer como lo hice yo. Desde la carpeta de Java dentro del entorno de test, clic derecho, run all tests. ok. O more run /debug, run all tests with coverage. ¿Sí? Ah, buenísimo. O si querés correrlos con debug, debug all tests. ¿Sí? Ok. Bien. Yo les iba a hacer una listita de nada. Acá con los asserts que son más comunes. El que ya vimos que es assert equals. Voy a ponerlo como hice la otra vez. Así queda más bonito. Este ya lo vimos. Verifica que lo esperado sea igual al resultado. ¿Sí? Verifica que los dos valores sean iguales, pero de izquierda a derecha. ¿Ok? El de la izquierda es la respuesta esperada, el de la derecha es el valor dado por el método. Tenemos también, así como tenemos assert true, tenemos assert equals. Tenemos assert not equals. Mismo caso, ¿no? O sea, yo podría... Bueno, acá tengo, por ejemplo, dos números. Ese debería fallar. Este no debería fallar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esperen que voy a ir cerrando cositas. A veces es un poco molesto tener así todo medio grande, ¿no? Así que ahí voy a hacerlo más bello. Em, tenemos también, por ejemplo, hacer true, que ya se me había escapado. Uy. En este caso, si lo que sea que está acá adentro tiene valor de verdad verdadero, pasa el test. ¿Ok?
Se puede poner una condición, se puede poner cualquier cosa que dé como resultado un booleano. ¿Ok? Si yo estoy verificando un test que se llama, por ejemplo, es válido, y lo que retorna es un booleano, podría poner un assert true con es válido. ¿Sí? También como tenemos assert true, tenemos assert false. Y assert null, por ejemplo. Si lo que sea que estoy verificando retorna null o contiene un valor de null, bueno, pasa el test. Y lo mismo para lo contrario. Assert not null. Este test fallaría. Bien. Les voy a dejar marcados ahí los que puse para que fallen. Así no nos confundimos. Bien. Tenemos otro que está bastante bueno, que es assert not same. Que podemos poner un objeto y otro objeto. En este caso, este test pasa. ¿Sí? Ok. Hay algunos más. A ver si encuentro alguno que esté copado. Hacer throws. Este lo vamos a ver más adelante. De este voy a darles un ejemplo, ¿sí? Para que no haya mucho lío. Esos son como, en general, los asserts, digamos, más usados. O los más comunes, digamos, ¿sí? Pero seguramente hay algunos más, ¿no? Assert all, por ejemplo, también está bueno, que me había olvidado. Assert all, también está bueno. Sí, Marcos, perdón, recién leo. Hace como 5 minutos que lo dijiste. Sí, sí, si te falla algún test, no te buildea la aplicación. Podríamos probarlo si quieren. O sea, Se pueden esquipear también. podríamos hacer que esto falle y buildear. Capaz que este build. A ver, esperen, Bueno, en este caso no falló, pero o sea, a mí me ha pasado de que me han fallado aplicaciones eh, por test que no pasan. Ojo, puede ser que esté fallando. Me encantaría. Bueno, podemos hacer un Maven test si quieren también. A ver cómo era esto. Ya se me olvidó. Si haces un clean package ahí, tendría que buildear la aplicación y correr los tests. Sí. O un Gradle build. ¿Un Gradle build? No, gracias. Me dice ejecutando post compile tasks. ¿Qué estás haciendo después de compilar? Esto debería correr y fallar. Bien. Cuando yo lo buildee debería fallar también. Finish it up. No, está todo ok. Bueno, me ha pasado igual, ¿eh? Me ha pasado quizás en otros entornos donde dentro del build hay como algunas configuraciones
que analizan justamente eso, ¿no? Que si hay algún test que falla, que no llegue a buildear. Me ha pasado. Capaz que puede ser por algún problema de dependencias o algo similar. Hay que encontrar el caso, Marcos, pero puede suceder. No sé si es en todos los casos. Bien, hasta acá venimos bien. Ya la clase que viene vamos a hacer un pequeño light coding con... Agarramos una aplicación de las que tenemos y empezamos a testearlas juntos, ¿les parece? Sí, re. Bien. Entonces, nos tomamos la clase que viene como para probar un poco todo esto con JUnit y ya la otra clase empezamos a ver ay, se me traba la lengua. Unit test con mock, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito más de eso. Bastantes, Martín. Yo calculo que entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Es algo a lo que me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo. Por eso me lo estoy tomando con tanta tranquilidad. Y por eso, Marcos, tenemos tiempo de ver el debug. Sí, no te voy a fallar. Y Igual tranqui, o sea, el debug como no es digamos tema de clase, es como, bueno, a ver, aprendamos a usarlo, ¿no? Es como, está bien aprender a usarlo y me parece bien que lo hayas traído. hay una calculadorita en el debug que es el Evaluate Expression, que para mí es God. No la conozco, así que bueno, bienvenido. Para cuando veamos O eso. es God. Creo que es lo mejor que me pasó. Ah, increíble. Bueno, les preparo el formulario, ¿sí? ¿Les pareció difícil el test? Es difícil, no es difícil hacer tests, quiero que lo sepan. Lo difícil de test es cambiar la cabeza. Ya se van a dar cuenta de lo que les digo cuando practiquen. La clase que viene. Hoy es 2 del 11. Muy bien. Bueno, ahí tienen el link. Ya no nos vemos hasta la semana que viene, ¿no? Que tengan una linda semana entonces. Y buen fin de Por semana. desgracia. Igualmente, Martín. Y buen fin de también. Pásenla lindo. Chao, buen fin de. No, para nada. Nana, qué mala que es. No me quiere. Yo los extraño después encima. Buen fin de, buen fin de. Pásenla lindo. Buen fin de... Chao, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de Martín, gracias. Buen fin de nada. Nos vemos.